Hola, ¿qué tal a todos los que escuchan y ven Lado B? Vamos a platicar con Andrea Sutton. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por invitarme. Qué emoción. No, gracias a ti por venir. Y bueno, estamos a punto de arrancar el Festival de Cine Latinoamericano 2026. Hoy arranca con Vainilla. Andrea no está aquí, obviamente, por eso, sino por su película Déjame estar contigo. Vamos a hablar de esta película, vamos a hablar pues de las otras películas que ha firmado Andrea, pero pues como hacemos en el lado B, vamos a conocer también gustos musicales, gustos literarios y también qué películas te gustan, ¿no? Eso sí no te lo pregunté antes de la entrevista, pero pues una onda así también para conocer tus referencias cinematográficas estaría padre. Para empezar, me gustaría que nos platicaras un poco tu impresión acerca de estos festivales, sobre todo enfocados en cine latinoamericano, en un país en donde siento que debería haber mucho más apoyo, el cine primero hecho en casa, en México, pero también al latinoamericano. ¿Cuál es tu impresión acerca de los espacios, del apoyo, en fin, de todas estas situaciones que desde hace muchísimos años pues siento que tenemos que tener más presentes? Pues primero siento que está muy bonito cada vez que me invitan a un festival y que no conozco el festival. Es muy chido saber, pues meterme a investigar más del festival y saber qué tipo de cine presentan. Claro. Y creo que está muy lindo también que siento que cada vez hay más festivales y siento que pues es como un proyecto muy chido poder presentar películas mexicanas para el pueblo, pues como, ajá, creo que eso está muy lindo. Ahora bien, tú vienes por esta película Déjame estar contigo, que es una historia pues muy entrañable, ¿no? De entrada. No me gustaría revelar muchos detalles para que los que la vayan a ver, digo, ya sea en esta entrevista, piensen verla y no revelarles mucho, pero sí podemos hablar un poco de las sensaciones, ¿no? De lo que habla la película, sin revelar tramas, ¿no? Pero sí habla mucho de esta conexión, ¿no? De la conexión que puede haber entre dos personas en situaciones complicadas, el amor, una ciudad también como protagonista, ¿no? En fin, me gustaría que nos hablaras un poco de esta película, de tus sensaciones al momento de filmarla, cómo afecta, por ejemplo, a ti como actriz, una película así en la que se mueven tantas emociones y tantos sentimientos. Obviamente la actuación es eso, ¿no? Es sentir, es vibrar con el papel que te toca desarrollar, pero háblanos un poco de tus sensaciones y de la película también, de la ciudad, en fin. Bueno, esta película yo creo que ha sido de mis favoritas en filmar. Fue un equipo de trabajo muy, muy bonito, muy unido, y de ahí saqué a mis mejores amigues. Órale. Como ahora. Y sí fue de mis primeras experiencias así padrísimas, muy entrañable el rodaje y la historia de la película. Y me gustó mucho la manera en que pudimos, Axel, el otro protagonista, me gustó mucho que pues fue su primera película realmente. Él es de Estados Unidos, pero también es mexicano. Y él no conocía mucho la Ciudad de México, entonces fue un poco como sobre la historia, como que se fue volviendo un poco real. Fuimos a tantas locaciones en la Ciudad de México que él no conocía. Entonces un poco lo que vivía el personaje por primera vez era real, lo que vivía él en la vida real, viviendo todo por primera vez en la Ciudad de México. Claro, porque digo, sin revelar tanto, tú le muestras, ¿no? La ciudad. Ajá. Y sí, eso estuvo muy bonito y creo que hizo que la historia tuviera algo mucho más genuino, más auténtico. Y ahorita me emocionó mucho que fueran a... Pues ya se estrenó hace tiempo la película, pero me emocionó cuando me invitaron al festival diciéndome que la iban a presentar, porque creo que ahorita
uno de los temas importantes de la película, que son las deportaciones, la migración, pues creo que está muy latente, sobre todo ahorita. Entonces, pues me emociona que se pueda presentar y que la gente la pueda ver. Sí. En ese sentido, ¿cómo te preparas para un papel así? No sé, o sea, sé de quién, por ejemplo, tal vez empieza, cuando algún escritor, por poner algún ejemplo, va a escribir sobre algún tema, empieza a leer acerca de eso, ¿no? Se empapa, busca libros que giren en realidad alrededor de ese tema. Pero tú como actriz, ¿cómo te preparas para este papel? Pues un poco complicado en el sentido del personaje, ¿no? Que padece una enfermedad. Tienes que a lo mejor pues conectar con este tipo de sensaciones, de emociones. ¿Cuál es la preparación para un trabajo como este? Pues como Axel nunca había actuado en cine, un poco tuvimos preparación juntos, tuvimos ensayos y como reuniones para conocernos y todo. Axel es tan lindo que, que fue demasiado sencillo llevar las cosas, pero, o sea, yo mi proceso solitario, como para mi personaje, para Lucía, yo creo que, pues es que era una historia ya un poco cercana a mí, porque esta historia la escribió mucho antes de yo conocer a la guionista Feru Eguiarte. Ella la escribió y luego ahora es novia de mi tía. Ah, mira. Y ahí fue cuando se empezó a hacer la peli, como a levantar la peli. Y esta historia es muy personal de ella y yo veía reflejada en ella muchos aspectos de Lucía. Entonces empezó a volver una historia muy personal como para mí. Entonces, más que prepararme de alguna manera, creo que bastó un poco con saber de ella y conocerla a ella y saber su historia y saber que tenía mucho que ver con una persona cercana a mí. Ok. Ya había como una conexión entonces. Ajá. Ok. Sí. Ok. Dime algo, hablando de la Ciudad de México, pues se han escrito un montón de libros, novelas, películas, obviamente se han filmado muchísimas. Yo recuerdo pues historias muy entrañables que giran alrededor de la Ciudad de México. Y llegar a esa ciudad con tanta fuerza, con tanta emotividad, ¿no? Caminar por sus calles se siente, impone, pues, ¿no? La Ciudad de México, te digo, ha tenido como muchas historias que giran alrededor de ella, ¿no? En esta ocasión, en esta película, ¿cuál sientes tú que es como lo que se intentaba resaltar, pues, acerca de la ciudad, lo que querían mostrar o con lo que querían conectar, ¿no? Como la historia, como los actores, en fin. Creo, o sea, ahorita pienso en un diálogo en la película que Lucía le dice a Bruno que tiene que estar al pedo con los 5 sentidos atentos. Claro, porque este güey llega sin conocer la Ciudad de México y sí es una ciudad que te puede comer vivo. Ajá, exacto. Pero creo que es linda como el contraste entre la personalidad de Bruno y su situación actual con la Ciudad de México, que puede ser, sí, te puede comer vivo, pero al mismo tiempo te puede acoger de una manera muy bonita. Y hay tantas personas, tantas cosas que es posible encontrar tu lugar en un lugar así como la Ciudad de México. Claro. Y creo que eso se retrata mucho en la película. Sí. Okay. Y dime algo, tú después de
filmar la película, ¿cómo te sentiste, obviamente, en torno a ella, ¿no? O sea, ¿qué fue? No sé si también te pase que cada película que llegues a hacer, has hecho ya varias, a pesar de que eres muy joven, si cada una de estas películas que haces a lo mejor transforma algo dentro de ti, a lo mejor cambia algo eh, que tú vas aprendiendo y vas haciendo tuyo con cada uno de los personajes que has hecho. No sé si te pasó con esta película y con las anteriores, me gustaría que me hablaras un poco de eso. Esto sí lo tengo clarísimo, porque lo he pensado mucho. Yo antes era una persona muy tímida, muy tranquila, muy, pues sí, muy solitaria. Introvertida, no tenía muchas amigas. Y cuando empezamos el proceso de castings y callbacks y ensayos y tal, me di cuenta de que Lucía era todo lo contrario. O sea, era esta chica extrovertida, muy amiguera y pues claro, tiene una enfermedad y quiere vivir al máximo su vida mientras pueda. Y entonces eso fue algo que tuve que trabajar mucho, ensayando, imaginándome a Lucía, imaginándome a Bruno, imaginándome la historia, los lugares, todo. Y eso, creo que esta película me cambió porque de verdad siento que después de esta película soy una persona más extrovertida. Okay. Disfruto mucho más la vida y salir y tener amigues y pues no creo que sea coincidencia que mis primeros buenos amigos fueron a partir de esta película, okay, como el crew de esta película. Ajá, mucha conexión. Ajá, mucha conexión y creo que esta peli y este personaje sí me transformaron en ese sentido. Okay. Sí. ¿Qué es lo que más, digo, también en reseñas y comentarios acerca de la película hay como, incluso cuando ves, ya sabes, el tráiler en YouTube, los comentarios es de gente como muy emocionada, como que conecta mucho con la película, como que tiene esta sensación de haber visto una historia pues muy entrañable. ¿Qué crees tú que pasó ahí para que puedan ustedes conectar? Bueno, es que es diferente, ¿no? Es como si vas a un concierto, pues estás conectando en ese instante. Pero conectar a través de una pantalla donde pues tú no estás presente, ¿no? Pero aún así tocas a la gente con tu actuación, con la historia, con lo que se habla ahí. ¿Qué pasó ahí en esta película para que haya como esa conexión con el público que la ve y que sale de la sala conmovido? No. Evidentemente yo creo que forma parte del trabajo de todos los miembros del crew. Pero también en cuestión a Axel y a mí, yo creo que fue una película muy, pues no sé, como que la historia ya era de por sí muy cercana a nosotros, se podría decir. Él siendo de Estados Unidos, mitad mexicano, yo siendo, y él sin conocer la Ciudad de México y yo viviendo toda mi vida en la Ciudad de México, creo que esos son detalles que más que actuarlos, pues eran reales, o sea, somos nosotros como personas, y creo que eso, como, pues en la vida real yo le estaba enseñando a Axel pedacitos de la ciudad. Y él realmente no conocía la Ciudad de México. Entonces ese tipo de cosas yo creo que, pues no sé, a lo mejor mi teoría de por qué pues, se ve tan real, claro, tan genuino, porque sí fue así. Aparte hablas de que hay una conexión incluso fuera de la película, pues, ¿no? También. Ajá. Entonces obviamente se refleja, ¿no? Sí. Claro. Sí. Andrea, vamos a hacer así como un giro, ¿no? Ajá. Para hablar un poco de música y vamos a decir como desde que eras pequeña hasta la actualidad. Lo primero que te preguntaría es si tú recuerdas qué fue de las primeras canciones que tú escuchaste, ¿no?
en casa de tus padres, de tus abuelos, no sé, o sea, ¿cuáles fueron esas primeras notas musicales, de quiénes eran y qué te hacen recordar ahora? Creo que fui muy cercana a la música que escuchaba mi mamá. Uh-huh. A mi mamá nos crió sola. Okay. Y ella estaba muy metida en la música de Caifanes, o de Stereo, Héroes del Silencio, todos ellos. Y yo crecí con esa música. Y al mismo tiempo también crecí con la música de mi abuelo, que es cantautor. Okay. Y crecí con esa música y mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermano morritos así. Chiquititos nos llevaba a sus conciertos donde había pura banda así de... ¿A quién viste cuando eras así pequeña? No, o sea, los conciertos de mi abuelo, pues. Ya. Ajá. Okay. ¿Y tu abuelo qué música tocaba? O sea, por ejemplo... Es cantautor, no sé qué tipo... Soy pésima para los géneros. Ok, cantautor. Pero digamos, se llama León Chávez Teixeiro. Claro, ya sé quién es tu abuelo. Órale, no sabía. ¿Tú sabes si lo conoces? No sabía, wow, qué loco, qué sorpresa. Sí. No, pues es un Y crecí o sea, también crecí rodeada de cine, pero también crecí rodeada de esa música. Claro, y de ese... Pues, ¿cómo se dirá? Pues es como una comunidad, un movimiento. Sí, ese movimiento del más tuerzo y de todos ellos. Claro, sí, claro. Sí, y bueno, más antes Rodrigo González y todas estas cosas, Jaime López. Sí, pues sí, todo un referente. La escena, sí. Perdón. Sí, todo un referente en la escena, ¿no? Sí. Mira, qué buena sorpresa. Y luego ya, digamos, después cuando tú empiezas a elegir tu música, tus primeros, no sé, si llegaste a escuchar CDs o ya fue directamente en streaming. ¿Cuál fue tu primera conexión musical, como lo primero que consumiste? Me acuerdo perfecto que mi tía, cuando yo tenía, no sé, fue en la primaria, mi tía cambió de laptop. Ajá. Y me dio la vieja. Uh-huh. Y tenía descargadas un montón de archivos MP3 de canciones, pero eran así un chingo, y yo no sabía de nada de música. Yo solo había crecido con Caifanes y mi abuelo. Bueno, sí, ajá. Y me dio su compu y empecé a escuchar música como todo lo que tenía. Y esa fue mi primera conexión con... pues como acercarme más a mis gustos de ahora. Me acuerdo que con esa laptop escuché por primera vez a Radiohead, claro. Ace of Base, The Knife, The Clash, los Talking Heads. Como que los gustos de mi tía, que ya son muy buenos de por sí, como que me los heredó de alguna manera. Okay. Y ese fue mi primer contacto con la música que yo elegía escuchar. ¿Y qué encontraste ahí? Pues estas bandas las encontré. Como sensaciones. Fue increíble. Yo no sabía nada de música y yo me acuerdo que le decía, oye, tienes una banda. Escuché una canción, creo que es de Radiohead, que me gusta mucho. Yo sin saber que Radiohead era así famosísimo. Que era un ícono. Y empecé a aprender de música, siento. Okay. Como que autoaprenderlo. Claro. Ajá. Y ya, digamos, que tú ya hayas elegido, digamos, contemporáneo a ti, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Después de eso, pues ya empecé como a divagar entre pues artistas similares a los que me habían gustado de ese archivo. Uh-huh. Y en la secundaria como que empezaron yo sola en el patio en el recreo sin amigos empecé a escuchar las cosas que ahora escucho y que se han vuelto mis artistas favoritos. Ahí empecé a escuchar a Leonard Cohen y a Tindersticks y a Nick Cave. Okay. A Einstürzen de Neubauten.
ese tipo de cosas. Yo era una chava no emo, pero era muy solitaria. Y esa música me acompañaba de alguna manera. Okay. Y sí, desde la secundaria ahora es mi música favorita. Lo que te gusta Sí. escuchar, vale. Dime algo, hablemos un poco de libros, ¿no? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué has leído? ¿Cuáles son como tus libros favoritos que recuerdas en este momento? Uno de los primeros libros que leí, como no para la escuela, fue La historia sin fin. Okay. Bueno, La historia interminable. Sí, sí. Y me acuerdo que, o sea, la recuerdo con mucho cariño. Quiero volverla a leer, ¿sí? Ya más grande, porque sí la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, releer es... Ajá. Descubres cosas. Sí. Ese libro me gustó mucho en mi infancia. Luego empecé por un novio que tuve en la secundaria, conocí a Cortázar. Okay. Me regaló un libro, Cronopios y Famas. Claro. Y ahí empecé a meterme en su literatura. Y ahorita el último libro que leí fue Come Tierra, me gustó mucho. Dolores. Y también, serie? No, todavía no. ¿No? No. Está bueno, tiene buenas la voy a ver. Sí, y me gusta leer también no ficción. Entonces, un libro que, sí, voy a sonar muy acá, pero es que sí me gustó mucho el libro, Esculpir el tiempo, okay, de Tarkovsky. Sí lo recomiendo mucho, hagas o no cine, siento que, ¿sí? O sea, a mí me dejó mucho, okay, ese libro. Okay. Sí. Muy bien. Ahora, háblanos un poco de las películas que te han marcado, las películas que te gustan, que disfrutas, en fin, háblanos un poco de cine, de lo tuyo, pues. Sí. Me gustan mucho... Ay, esta pregunta siempre es difícil. Pero bueno, voy a decir las que se me vengan a la cabeza. Sí. Por algo vienen también. Uh-huh. Hay una que me gusta mucho que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? De Kiarostami. Claro. Me hace una película muy hermosa. No sé exactamente qué es lo que me gusta tanto. Siento que es como la sencillez de la trama y que retrata algo tan humano y cotidiano, como que no es nada muy extravagante y entonces se siente más cercano. Cine, ¿no? Ajá. Sí. Siente muy cercano y yo como una persona que me interesa como la realización del cine, claro, me gusta mucho ver buen cine que se siente realizable para alguien como yo, como nosotros. Uh-huh. Ese tipo de cine me gusta mucho. Okay. Y en esa vía hay una de un director que se llama Shinji Somai, que se llama Los Amigos, okay, de los 90s. Y es sobre unos niños de primaria que empiezan a como a acechar la casa de un viejito que dicen que ya se va a morir. Y el viejito los descubre y empiezan a arreglarle su casa, que es un tiradero. Uh-huh. Y es como toda la historia de estos niños como interactuando con él y arreglando su casa y creando un vínculo muy bonito. Okay. Y es en un Japón, un pueblito muy bonito. Algo tienen los japoneses, ¿no? A la hora de hacer cine. Sí. Conecta mucho con las emociones. Sí. Ese tipo de cine me gusta. Ok, ya para terminar, Andrea, ¿cómo le dirías a la gente que se acercara a Déjame Estar Contigo? ¿Cómo se las platicarías a todos aquellos que no la han visto? Déjame Estar Contigo, pues es la historia de dos jóvenes, Lucía y Bruno. Lucía, quien vive con una enfermedad incurable, y Bruno, un chico deportado de Estados Unidos y lo mandan a la Ciudad de México. Y por azares del destino se conocen en una llamada y entonces es la historia de estos dos conociéndose y una historia de amor entre estos jóvenes que pues sí, parece que lo están perdiendo todo, pero entre los dos se dan como esperanza de la vida, los dos cada quien a su manera. Entonces,
Pues no sé, yo creo que es para quien quiera ver una historia, pues sí, de amor, pero también una historia de esperanza de la vida. Claro. Y como de encontrar lo bonito de la vida. Muy bien. Ajá. Muchas gracias, Andrea, por hablar con nosotros aquí en La Due. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.